Jorge, un muy buen día. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por la entrevista, Fernando. Sabes que es un placer, Jorge. Bueno, elegidos los nombres, ¿está todavía dentro de agenda? La renovación debería estar terminada para el 5 de febrero. Bueno, hay un atraso, ¿no? Porque se declaró desierto el concurso y se volvieron a presentar las ternas. En teoría solamente tenemos la terna de la Asamblea Nacional. La del Ejecutivo y la de la Función de Transparencia no se conoce todavía, tendrían que enviarla esta semana. Y con ello, obviamente, estaría completo el cuadro de quienes entrarían al concurso, porque es un concurso de oposición y méritos. Una calificación de la hoja de vida, de las inhabilidades, hay un examen, hay una audiencia, que tiene que tener como resultado, obviamente, un informe final que establezca cuáles son los más o los mejores puntuados, quienes van a ser parte, obviamente, de esa renovación, porque todavía falta, obviamente, en el momento en que tengan los 3 nombres, todavía falta el sorteo interno de la propia Corte para saber quiénes son los que van a ser reemplazados, porque esto se hace por sorteo. Pero yo no creo que vaya a alcanzar el cronograma el 3 de febrero, justamente por este atraso, un atraso de cerca de un mes, que creo que nos llevaría por lo menos un mes más. Por lo menos en marzo estaríamos obviamente hablando de una renovación, producto justamente de ese impasse que ya hubo con respecto a la declaratoria que hizo la comisión calificadora de desierto del concurso. Ahora, esto siempre dentro de la previsión de que se envíen las 2 ternas esta semana. Sí, es que se vence el plazo. Tienen que enviar las ternas, tanto de la función de transparencia como de la función ejecutiva, porque si no, correría el riesgo nuevamente, aunque mi criterio es que no hay esa figura de la declaratoria de desierto del concurso, pero técnicamente si ya pasó con la terna de la Asamblea Nacional, que la presentaron extemporáneamente, simplemente la dejaron afuera, ¿no? En teoría tendría que ser hasta el viernes, o sea, hasta mañana, que tendrían ya que presentar las ternas el Ejecutivo y la Función de Transparencia para que puedan cumplir los plazos. ¿Y qué se ha oído? ¿Las van a presentar? ¿Se saben ya algunos nombres? No, bueno, no, supongo que eso lo resuelven en el mismo momento que hagan, son cuerpos, bueno, por lo menos el tema de la función de transparencia es un cuerpo colegiado en donde se reúnen las cabezas de todos los que conforman las funciones de transparencia, superintendentes de compañías, superintendentes de bancos. En el caso de la función ejecutiva tal vez pueda ser mucho más rápido, obviamente, porque pertenece a una sola función, pero en la función de transparencia supongo que tendrán que reunirse para poder convocar y presentar las ternas. Hay la posibilidad de que presenten las mismas ternas o se ratifiquen en las mismas ternas que presentaron, obviamente, que presentaron hace 2 semanas. Es probable, ¿no? Aunque mi criterio es que si ya hay, por lo menos en estas 2 ternas, que ya la comisión calificadora hizo una calificación previa de esas hojas de vida, declarándolas que no cumplen con los requisitos, eso podría traer una consecuencia, nuevamente la consecuencia de que se declare desierto el concurso, si es que la función ejecutiva y la función de transparencia ratifican los mismos nombres que ya fueron valorados por la comisión de calificación. Es decir, el riesgo de que de una nueva declaratoria de desierto está ahí, está latente, y esto podría provocar nuevos atrasos, Jorge, sin mermar que el propio trabajo administrativo funcione adecuadamente. Vamos a ver, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional dice textualmente que una vez que se califican los requisitos previos, el concurso continuará con los candidatos que hayan cumplido con los requisitos iniciales. Eso dice la ley. No, en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional no existe la declaratoria de desierto del concurso, ¿sí? En el reglamento, que yo lo he revisado, de la comisión, tampoco existe la figura. Sin embargo, administrativamente, si han usado la figura de la comisión de calificación
Yo supongo porque al calificar, por ejemplo, al descalificar completamente dos ternas completas, no alcanzaría obviamente a completar, no habría concurso técnicamente, claro, porque como tienes que renovar tres, ¿verdad? Necesitas obviamente más de tres para poder continuar un concurso de méritos y oposición. ¿Sí? Es por eso que creo yo que esas circunstancias llevaron a la comisión de calificación a declarar desierto el concurso. Yo personalmente creo que tanto la función de transparencia como la función ejecutiva deberían presentar nuevos nombres a fin de que obviamente no vuelva a pasar lo que pasó hace 2 semanas, ¿sí? Y que obviamente sean nuevas carpetas las que sean, podríamos decir, calificadas por esta comisión calificadora. ¿Por qué, Jorge, estamos en un momento donde todo este tipo de procesos para elegir nuevas autoridades se perciben tan trabados, tan complejos? Creo que el problema es básicamente lo que representan cierto tipo de concursos. Obviamente el alto nivel de confrontación política que tiene el país hace que, podríamos decir, las autoridades de control, de alguna manera la Corte Constitucional representa el control de convencionalidad, ¿verdad? Y de alguna manera, por ejemplo, para temas como la muerte cruzada, como para un juicio político del presidente de la República, ¿sí? Necesitan a la Corte Constitucional, ¿sí? Como un ente que califica ciertas figuras constitucionales, que puede calificar un decreto de sección, que puede calificar, por ejemplo, la ley de oportunidades. O sea, la importancia de la Corte Constitucional es muy alta, especialmente en un país tremendamente fragmentado, con mucha confrontación política, en el cual obviamente hay un acuse, un fuego cruzado entre la Asamblea Legislativa y el Ejecutivo, especialmente en el ámbito normativo y en el empleo de figuras constitucionales como el juicio político, la muerte cruzada. Ahí obviamente se requiere siempre el dictamen favorable de la Corte Constitucional. Yo creo que de ahí la importancia para el tema justamente de la renovación de la Corte. Se entiende obviamente que queremos jueces probos, jueces neutrales, jueces imparciales, que no tengan obviamente una vinculación política, que no exista un odio o un sesgo hacia ciertas tendencias por parte obviamente de los jueces, y que tengan un equilibrio entre lo que es academia, entre lo que es también proceso o litigio, que también hayan litigado, y una conexión social. Yo por lo menos como constitucionalista, ¿sí? Para mí debe buscarse el perfil de constitucionalistas sociales, es decir, que tengan una conexión social, que no solamente sean académicos, sino que entiendan que el impacto que generan las sentencias de la Corte Constitucional pueden ser de tal magnitud que pueden afectar obviamente el mismo desarrollo y desenvolvimiento de una nación. En este escenario que vivimos, donde casi todos los espacios están politizados, ¿es probable, es posible que las autoridades tengan esa asepsia que reclamas en cuanto a lo político? Debido a la manera como se elige, es imposible. Y es claro, porque si viene la terna del Ejecutivo, entendemos que de alguna manera quienes son nominados en la terna del Ejecutivo tienen alguna venia del Ejecutivo. Los que vienen de la venia de la Asamblea Nacional van a tener que tener alguna vinculación con las fuerzas políticas dominantes. Y quienes vienen obviamente de la función de transparencia, técnicamente es la función que más representa obviamente la neutralidad. Probablemente haya un poco más de diversidad en los nombres, en lo que es la función de transparencia, por ser obviamente una función que representa o que agrupa a varias instituciones. Pero quienes vienen de la terna del Ejecutivo y quienes vienen de la terna de la Asamblea Nacional, indudablemente que han tenido o tienen alguna conexión, tanto con el Ejecutivo como con la Asamblea, para haber estado obviamente nominados o dentro de los candidatos de terna. Ese es el problema siempre de las ternas, ¿no? Que la terna siempre viene de una función, hay una vinculación de los candidatos con esa función y probablemente podríamos deducir que hay obviamente alguna tendencia. Jorge, cuando yo te decía estos procesos se traban, me refería también al tema de Contraloría. ¿Cómo avanza eso en la función de transparencia, tú que estás enterado siempre de estos asuntos?
Bueno, por el feriado no he entrado mucho, pero bueno, en todo caso, está el tema, creo que ya están para elegir la comisión de selección, ¿sí? O creo que se acabó el concurso para lo que se llama la comisión de selección. Hay que tener muy en cuenta que cuando hay concursos abiertos, ¿sí? Y hay concursos cerrados, porque son dos maneras de elegir autoridades. El concurso cerrado es aquel que viene de terna, por ejemplo. La elección de un superintendente de bancos o un superintendente de compañías viene de una terna del ejecutivo. Son concursos cerrados. La elección del contralor son concursos abiertos. Los concursos abiertos están diseñados para que quienes elijan sean las comisiones de selección ciudadana, que están integradas por el público en general que se inscribe y por delegados de las funciones técnicas. De tal manera que el Consejo de Participación Ciudadana lo que elige al final no es nada más que un informe que presenta la comisión de selección que dice este es el mejor puntuado, ¿sí? Este es el que debe obviamente ser contralor o debe ser superintendente de compañías o superintendente de bancos, ¿no? Hay que tener en cuenta que temas como el contralor, por ejemplo, elección del contralor, implica que existen vedurías, que existen obviamente comisiones de selección que han sido filtradas previamente, hay algunos mecanismos de participación, hay oposición y méritos. Todavía el proceso está en pañales, yo por lo menos lo veo en pañales, o sea, recién están terminando de elegir a la comisión de selección y luego viene obviamente el proceso de postulación que tiene que abrir el Consejo de Participación Ciudadana. Son procesos que todavía los veo incipientes, yo los veo en pañales. Yo creo que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social queda debiendo mucho, ¿sí? En este retardo de los procesos. Podría atribuírsele a esta serie de circunstancias que hemos visto, el juicio político a Celi, luego obviamente del vacío de quién quedó en vez de Celi, luego renunció la doctora Valentina Zárate y quedó obviamente otro contralor. Creo que eso ha hecho, y también aunado a lo que dejó el transitorio, que dejó blindada muchas autoridades, es lo que ha retardado justamente los procesos de selección, pero incipientes todavía. Hay un retardo bastante grande en Consejo Nacional Electoral, en Contralor, en Defensor Público, ¿sí? En todas las autoridades, que creo que obviamente nos van a llevar probablemente a la mitad del próximo año para que estos procesos tengan algún tipo de resultado. Y hasta entonces, nosotros instalados con el Contralor Rofrío, cuya legitimidad de todas maneras está puesta en duda. Indudable que hay un vacío ahí sobre el tema del artículo 33 de la Ley Orgánica de la Contraloría, que aparentemente el Contralor titular es el que elige a su reemplazo, el subcontralor, ¿no? Y lo que siempre se dijo es que Celi nunca fue el titular. Ahora tenemos al subrogante del subrogante del subrogante. Creo que eso merma la legitimidad justamente de quien está en la titularidad de la Contraloría General del Estado, pero mientras el Consejo de Participación Ciudadana no avanza, porque son algunas autoridades encargadas, no solamente el Contralor, el Defensor Público encargado también, ¿sí? El Defensor del Pueblo encargado también, hay algunas autoridades encargadas. Mientras el CPC no avance, obviamente, tenemos una serie de autoridades de control en calidad de encargo, y eso resta muchísimo la legitimidad de los concursos y de la titularidad justamente de quienes representan. Mencionabas una serie de problemas, súmale también las riñas internas y los conflictos en el tema del reglamento de la selección del nuevo Contralor. Jorge, te agradecemos muchísimo haber estado con nosotros en esta mañana. La invitación siempre abierta, sabes que siempre es un placer. Y felicitándolo, periodista Fernando Ampuero, por esos micros que los veo siempre, semanalmente, ¿sí? Me sacan una carcajada semanal, sobre el tema político. Felicidades por esos micros, ¿eh? Muchísimas gracias, Jorge, muchísimas gracias, y siempre sabes que esta es tu casa, siempre abiertas las puertas para conversar sobre cualquier tema con Jorge Sosa, con quien hablábamos de la conformación de la nueva Corte Constitucional, esta renovación parcial que se está cocinando y que, decía Jorge, vamos a ver si termina en febrero. Nos vamos a una pausa y volvemos.